Hola a todos, bienvenidos. En el día de hoy vamos a hacer un video sobre cine, de esto que tanto me gusta y tanto me apasiona. Quiero hablarles sobre algunas películas, sobre todo voy a mencionar 5 más una mención especial. Estas son películas que todo amante del cine debería ver porque son homenajes al cine. Entonces quiero hacerlo lo más rápido y dinámico posible. Así que ya sabes, sin más introducción, vamos allá. Voy a hablar un poquito sobre ellas por arribita, tampoco voy a ser muy técnico por así decirlo, ni voy a hablar sobre datos, simplemente voy por arribita sobre qué trata cada una y sobre qué nos enseña cada película. Así que ya sabes, sin más dilación, dentro vídeos. Como ven, no tengo guión ni nada, quiero hacerlo lo más natural posible porque antes yo pecaba de hacerle guión a todo y querer hacerlo todo de la forma más técnica posible. Así que nada, vamos a hablar un poco sobre estas películas que yo vi y sobre qué me enseñaron a mí y sobre qué trata cada película de esta. Vamos con la número 5, que es Cinema Paradiso, un clásico del cine sin ningún tipo de dudas. Te cuento la historia de Toto y Alfredo. Alfredo es un proyectista que pone películas en un cine en Italia, en la antigua Italia. Entonces Toto, que es Salvatore, es un niño que desde pequeño era curioso, que le gustaba mucho el cine, vivía colado en el cine, no lo dejaban entrar porque era menor, pero Alfredo casi siempre lo lograba colar y ayudarlo a que pudiera verlo de cerca, y siempre estaba metido en la cabina de proyección con él. Y bueno, te cuento la historia de cómo el niño crece, después es él el que proyecta las películas, siempre ayuda a Alfredo en todo. Una vez incluso se quema el cine completo y Toto es uno de los que salva a Alfredo. Y bueno, te va contando eso más o menos. Al final ya vemos como Salvatore, que es Toto, se va del pueblo de Italia donde estaba este cine y se convierte en un gran director de cine. Luego vuelve a su ciudad de Italia cuando le dan la noticia de que Alfredo, que era el abuelo que estaba siempre en el cine, había fallecido. Y bueno, te cuento por arribita eso. Creo que es un homenaje al cine como tal, de lo que es ir al cine, ver lo que es la cabina de proyección, ver ese amor, ver las cintas. Te enseña incluso que las cintas son muy fáciles de prender fuego, que hay que tener cuidado con eso. O sea, es una película que creo que no es tanto como cómo se hace una película ni nada dentro del cine, es más bien del local del cine, lo que es ese templo que es el cine. Así que creo que es una película que me gusta bastante y que les puede enseñar bastante a ustedes sobre este séptimo arte y sobre el lugar donde la gente disfruta de la magia. Pasamos a la otra, que es de Fabelman. Esta es una película semi-biográfica de Steven Spielberg. Aquí él hace como narra su historia, pero de una forma en que no es su nombre, es el nombre de otro muchacho. Entonces aquí básicamente Spielberg lo que hace es contar su historia, como él desde chiquitico con una cámara de 8 milímetros filmaba todo alrededor de él, filmaba su casa, filmaba la escuela. Entonces este camino de él como joven nos demuestra que el cine no es solo un lugar de escape, sino también una forma de mostrar la realidad. Él aquí se da cuenta, gracias a cosas que grababa, de las tensas situación que había en su casa con sus padres, del matrimonio de sus padres, y entonces como que te va contando esas cosas de que el cine no es solo un método de escape, sino también una forma de plasmar la realidad. Y es una película muy bonita. También él hace videos en la escuela, graba todo lo que puede en la escuela, siempre es el encargado de grabar todos los viajes escolares, todas esas cosas, y nos muestra cómo incluso el bullying, el acoso, él sufría acoso en la escuela y él lo plasma ahí con su cámara. Entonces creo que es una película bastante buena porque te enseña cómo esa pasión puede surgir desde tempranas edades y cómo puedes lograr un camino completo. Al final sí ya te muestra cómo él logra una audición, por así decirlo, con un gran productor que le promete que va a producir una de sus películas. Y nada, es una película bastante bonita, bastante larga. No sé por qué no tuvo más premios, no sé por qué no tuvo ese reconocimiento que yo creo que merece. Es una película muy buena, es del 2022 o 2020, no recuerdo bien. Y nada, una buenísima película. Vamos para Ed Wood, es una de mis películas favoritas, es de Tim Burton, Johnny Depp. Entra en mi top 5 de películas favoritas sin ningún tipo de duda. Aquí te cuenta la historia de Ed Wood, que es considerado el peor director de cine de la historia. Es catalogado así. No sé si sea realidad o no, pero bueno, tiene ese apodo. Excelente interpretado por Johnny Depp este personaje. Te cuenta la historia de cuán difícil es lograr ingresar a la industria si tú no tienes un nombre. Vemos cómo Ed Wood pasa trabajo, toca muchas puertas, conoce a varias personas para poder entrar de hecho a la industria. Y como tiene bastantes problemas también porque él se viste de mujer, él se vestía de mujer, tenía ese hobby, por así decirlo, y eso le molestaba incluso a su novia, evidentemente, pero a los productores ni hablar.
Entonces te cuenta cómo es todo eso detrás de una película, lo que es producir una película, lo que es el set de grabación. También te muestra como Bela Lugosi, que es uno de los actores míticos, que era el Drácula de antes, fue olvidado por el paso de los años, cayó en enfermedades, y entonces Ed Wood conoce a Bela Lugosi y lo hace resurgir, por así decirlo, con una película de él. Y Bela siempre va a estar agradecido con Ed Wood por eso. Entonces te muestra como los actores incluso pasan de ser las personas más, famosas del mundo, más reconocidas, a ser olvidados cuando ya no se necesita de ellos. Así que creo que es un peliculón, es de mis favoritas de esta lista. Así que si quieres saber cómo es todo detrás de Hollywood, tienes que ver Ed Wood. Y más si tienes una etiqueta tan famosa como el peor director de la historia. Y nada, paso por aquí rápidamente para decirte que si quieres echarte un buen corte como este que traigo yo, tienes que escribirle a Panda Barber, a Elier, al 55 11 49 60. Le voy a estar dejando aquí abajo el banner con el Instagram, con su número de teléfono. Pueden escribirle, pueden reservar sus citas, que ya saben, va a valer la pena porque es el mejor barbero que hay en las Tunas. Pasamos a Érase una vez en Hollywood, un peliculón de Tarantino, creo que no necesita presentación. Te cuenta la historia de Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio, y de su doble de acción, que es interpretado por Brad Pitt, que creo que al final se roba incluso el protagonismo de la película, porque incluso Brad Pitt gana su Oscar por esa película, pero el personaje de Brad Pitt está muy fuerte en esa película, incluso le roba el protagonismo a Rick Dalton, que es el que hace Leo DiCaprio. Te cuenta cómo es el mundo del cine dentro del set de grabación también, sobre todo desde el punto de vista de los actores. Rick Dalton, un actor que estaba estancado en un tipo de cine y después quiere salirse de esa etiqueta y se va a hacer cine en Italia. Allá no le va tan bien como él esperaba porque es un western italiano que creo que se llama Spaghetti, algo así. Y entonces no le va bien y tiene que regresar a Estados Unidos y ya tiene la carrera un poco deteriorada y busca papeles y no alcanza papeles y se ve con inseguridades incluso. Se ve todo este proceso detrás de un actor, de cómo vive un actor ese olvido. En eso se parece un poco al personaje de Bela Lugosi en Ed Wood, de cómo pasan a ser olvidados los actores y cómo les baja ese nivel que tenían. También aparece Margot Robbie en la película, que es la que hace de Sharon Tate. Ustedes conocerán esa historia. Pero bueno, eso es un poco aparte del tema de este video, que es sobre homenaje al cine. Y nada, les recomiendo mucho esta película. Es larga, pero es una película que vale la pena ver. Y sinceramente me encanta. También salen cosas sobre Roman Polanski. Creo que es una película bastante interesante al estilo de Quentin Tarantino, así que no dejes de verla. Y vamos para la número 1, mi película favorita de esta lista, que es Babylon. Damien Chazelle, una película del 2022, una película que pasó bastante desapercibida. Sale Brad Pitt, sale Margot Robbie, Diego Calva, el mexicano, que es el protagonista. Es un homenaje al cine de rabo a cabo. Diego Calva es un muchacho que quiere meterse a la industria del cine por cualquier medio. Empieza como asistente, llevando el café. Incluso hay una escena donde él está en el set de grabación, donde está grabando el personaje que interpreta a Brad Pitt, y lo mandan a buscar una cámara a un lugar lejísimo. Entonces él tiene que llegar antes de la puesta del sol porque la escena que querían grabar era con el atardecer. Entonces vemos cómo él pasa trabajo, cómo va corriendo, cómo lo tratan mal en el lugar de donde tiene que alquilar la cámara, cómo vuelve para el set de grabación, y entonces cómo pueden hacer esta película gracias a él. Él empieza como asistente, luego va escalando niveles hasta que llega a ser un productor de una compañía famosa. Y entonces vemos varios intereses aquí en esta película. Creo que se ve el cine de tres aspectos. Se ve como el personaje de Diego Calva es el que es asistente, que quiere llegar a ser productor un día. Se ve el personaje de Brad Pitt, que es un actor muy famoso, que cuando hacen cambios en el cine se ve afectado por eso. Y se ve el personaje de Margot Robbie, que es Nelly, que también es lo mismo, como la fama te puede llegar a llevar a un abismo, por así decirlo. Entonces, aquí entra el personaje de Brad Pitt. El personaje de Brad Pitt es un actor que está bastante establecido en la industria, pero en esos años en el cine está surgiendo un cambio. Ese cine sin sonido, cine mudo. Empiezan a surgir el cine con sonido. Y vemos el trabajo que le cuesta a ese personaje lograr adaptarse al cine con sonido. Entonces vemos como él, incluso hay una escena donde él llega a un cine que se está estrenando una película de él con sonido y la gente se está burlando de él porque no le gusta su voz, porque no le gusta cómo modula. Y entonces este personaje termina trágicamente acabando con su vida cuando ve que ya no tiene ese nivel de fama ni ese nivel de reconocimiento que tenía antes. Vemos también como a los actores eso le pasa factura. Nelly lo mismo. Nelly es una actriz que comienza un día porque ella está en la fiesta, entonces la actriz
que iba a interpretar un personaje, fallece en la fiesta. Y le dicen a Nelly que tiene que presentarse en el set al otro día. Nelly va para allá, una desconocida, la gente enseguida, pero ¿por qué me traen esto? Y de momento Nelly lo hace espectacular y le gusta a todo el mundo, empieza a coger fama, empieza a subir de nivel, empieza a ganar dinero. Entonces el padre era su manager, era su agente, y empieza a hacer lo que quiere con el dinero. Al final vemos que Nelly termina pobre y termina con miles de deudas por los juegos, casinos, y por alcoholismo, por drogas, por todo. Y vemos también cómo un actor puede pasar de estar acá arriba a estar aquí abajo, es lo mismo. Y nada, creo que es una película muy completa sobre el cine. Les hablé por arribita sobre lo que yo entendí de esta película. Babylon es mi favorita sin ningún tipo de dudas. Pero ahora quiero pasar a hacer una mención especial a La La Land, una película de Damien Chazelle, también del mismo director de Babylon, que también te muestra el cine, pero por dentro. ¿Por qué? Porque se ve en los estudios Warner, se ve como ella es actriz, ella trabaja en una cafetería de Warner porque quiere poder producir su obra de teatro. Y nada, vemos, creo que es una película que en el enfoque de Mia, que es el personaje de ella, es sobre cine y teatro. El enfoque de Sebastian sí es sobre el jazz y es diferente, pero el enfoque de Mia es muy bueno por si te gusta mucho el cine, sin ningún tipo de dudas, porque te muestra todo el trabajo que tiene que pasar un actor barra actriz para lograr audiciones. Ella se presenta a miles de audiciones, no la cogen. Hubo un día que ni atención le prestaron, que a ella estaba diciendo su parte de lo que había estudiado para el casting y no le estaban prestando atención. Y entonces, como ella se siente humillada, se siente no escuchada, y se va. Y luego decide hacer su propia obra de teatro, pero no le va tan bien. Y ahí quiere abandonarlo todo hasta que un momento, por arte de magia, una mujer que está viendo la obra le dice que le gusta y que quiere llevarla a actuar en Francia. Y ella coge y se va. Y por arribita creo que es lo que trata la película, trata sobre más cosas, pero en modo cine, ojo, habla sobre eso. Y vemos los estudios Warner por dentro, que es muy bonito, que están grabando películas. Ella está caminando con Sebastian cuando pasan por delante de los estudios. Y es súper lindo. Ella trabaja en la cafetería. Entonces la película empieza con ella trabajando en la cafetería y llega una actriz famosa. Entonces como que todo el mundo se queda, wow, llegó ella. Y después entonces ella es la que llega a esta cafetería donde ella trabajaba antes, para que ustedes vean las vueltas que da la vida. Una película muy bonita, me gustó mucho. La La Land es un peliculón, sinceramente. Pero mi favorita de esta lista es Babylon. Creo que La La Land la mencioné como mención especial, valga la redundancia, porque no es tanto un homenaje al cine, sino más bien del personaje de Mia. Pequeñas referencias al cine, cómo es el cine por dentro, cómo se trabaja, lo que puede pasar una actriz. Es una película que no podía dejar de mencionar. Así que nada, ya sabes, espero que les haya gustado el video. Fui lo más natural posible, no busqué signos, sino vi la película de nuevo. Estas películas yo las he visto en diferentes tiempos. La última que vi, de hecho, fue Cinema Paradiso, que la volví a ver. Y les quise hablar un poquitico por arribita de lo que yo entiendo de estas películas, el mensaje que yo capté. Y nada, lo más natural posible. Espero que les haya gustado el video, nos vemos.